La predicación se va a llamar Vida Nueva en Cristo, mejor en cantidad y calidad. Muy bien, vamos a leer Juan 10:10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesús nos promete darnos una vida, y no solamente una vida normal, sino una vida abundante. ¿De dónde podemos nosotros sacar esa vida abundante si de muchas formas y de muchas maneras nos metemos en muchos problemas, a veces sin querer y a veces queriendo? Entonces, la vida abundante que Dios nos promete no tiene nada que ver con nuestra vida. La vida abundante a la cual Jesús nos dio desde que recibimos a Cristo es la misma vida de Jesús. Jesús está dentro de ti y es su vida la que va a vivificar cada área de tu vida, te va a capacitar, te va a dar la fe, te va a dar la sabiduría, te va a dar la dirección para que hagas lo que Jesús haría, para que creas lo que Jesús creía. Jesús pasaba una cosa y él de inmediato arreglaba cualquier cosa, para que camines consciente de la presencia de Cristo en ti y que la vida de Cristo está en ti. Tú eres parte de su cuerpo, tú eres parte de sus huesos, eres parte de sus músculos. Todo lo que es de Cristo es tuyo. Y todo lo malo que es tuyo, Cristo lo cargó en la cruz del Calvario. Por eso es una vida abundante, porque tu vida, como la conocías, ya no existe. 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y lo nuevo precisamente es la vida de Cristo dentro de ti. Y es una vida abundante. ¿Cómo vamos a llegar a esa abundancia de vida? Pues en primer lugar, si analizamos la vida de Cristo, nosotros vamos a ver que Jesús nunca padeció enfermedades, nunca tuvo crisis insuperables. Siempre que las personas se acercaban a Él con alguna necesidad, siempre la sacaba adelante. No había algo que Él no pudiera hacer. Desde el punto de vista de Jesucristo, no existían las crisis. Cuando las personas venían agobiadas, desoladas, deprimidas por algún problema, Él en primer lugar, lo primero que hacía les decía: no tengan temor, esto se va a arreglar. Y luego soltaba la palabra y arreglaba las cosas. Es algo tremendo, tremendo, porque ese mismo Jesús está en tu corazón. Y cuando te acuestas en la noche, se acuesta contigo. Cuando te levantas en la mañana, se levanta contigo. Cuando enfrentas las cosas que te causan temor durante el día, Él está contigo. Te dice: no tengas temor. Todo está planeado por mí, para que tú andes en victoria. Y todas las personas que se acercaban a Él, y todas las personas a las cuales Jesús amaba porque eran sus amigos, y las que se acercaban a Él con alguna necesidad, como les decía, Él siempre declaraba la palabra de fe. Esto es bien importante. Jesús siempre hablaba con fe. Declaraba la palabra con fe y cambiaba las cosas. Declaraba la palabra con fe y cambiaba las cosas. En Marcos 4:39 dice así: los discípulos estaban totalmente amedrentados, estaban en la barca, estaban llenos de temor, veían unas olas gigantescas casi cubriendo la barca en donde andaban. Jesús estaba dormido. Entonces, piensa tú, ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste tanto temor por algo? ¿O tanta intranquilidad? ¿O tanta desesperación? ¿O cuándo sentías tú desde tu punto de vista que no iba a haber solución en algo? Bueno, así estaban los discípulos, o peor, porque despiertan a Jesús, que Él estaba completamente dormido, y le dice: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Nos vamos a morir. Y Jesús les dice, Marcos 4:39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué hermoso, porque Él se levanta, todo es un caos de la patada, hay mucho miedo, las olas traen al barco
como pelota de esas chiquitas que andan por todos lados. Y Jesús se levanta e inmediatamente le habla al mar, le habla a la tempestad y le dice, calla, enmudece. E inmediatamente cambió todo. Es muy importante hacer hincapié aquí que cuando tú hables algo, siempre tiene que ir acompañado de fe en lo que Dios dice en su palabra. Siempre créelo. No se trata de que sientas algo. No se trata de que las opciones son muy mínimas. Normalmente cuando Dios obra, siempre obra en nuestra debilidad. Pero si tú crees, aunque las opciones sean muy mínimas, si tú crees en Dios y sueltas la palabra de fe como lo hace Jesús, vas a ver grandes maravillas en tu vida. Vas a ver grandes soluciones. Por eso Dios constantemente nos habla acerca de no ser negativos. Y cuando vean las cosas, ten cuidado de lo que vas a hablar. No digas nada negativo de ti, de tu pareja, de tus hijos, de tu trabajo, de nadie, de un hermano menos, de nadie. Todo lo que salga de nuestra boca tiene que ser bendición. Tiene que ser lo que dice la palabra de Dios. Porque esa es la manera en cómo Dios va a trabajar en tu vida. Si decimos cosas negativas, ¿quién crees que va a trabajar en tu vida? Satanás. No porque Dios no pueda pararlo, pero Dios nos ha dado autoridad y libre albedrío y nos dice, el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. El que ama la lengua, cómo la mueve y qué habla, va a comer de ella. ¿De qué nos vamos a alimentar al hablar? De cosas negativas, las va a usar el diablo. Porque la Biblia dice, como creíste, te va a ser hecho. Si tú crees algo negativo, Jesús dice, como tú estás creyendo, así te va a ser hecho. ¿Qué nos conviene hacer? Pues vamos a creer lo que dice Dios. Porque tenemos la certeza que como tú estás creyendo, te va a ser hecho. Hay un problema con un hijo, créele a Dios. El diablo va a decirte, no, pero es que mira, y que aquí, y esta dificultad, y la ley, y los problemas, y que no te importa un comino. Tú dices, en el nombre de Jesús, yo veo a mi hijo libre, bendecido, lo veo cabeza y no cola, lo veo siempre arriba y no abajo, lo veo bendito, porque la palabra de Dios dice que la generación de los justos será librada. Y tus hijos es tu generación. Va a ser librada por Dios. Y hay tantos y tantos versículos que eso es lo que tenemos que hablar, aunque tú veas que en las circunstancias es todo lo contrario. No importa las circunstancias. La circunstancia es una realidad temporal que va a ser cambiada por la realidad real, que la realidad real es lo que dice la palabra de Dios. Nada más hay que creerlo. Hay que creerlo. Entonces, palabra de fe. Palabra de fe. Ahora, ¿cómo obtengo esta vida abundante en Cristo que Dios me promete que es de mejor cantidad y de mejor calidad? ¿Qué significa? Que voy a tener más cosas y mejores. Más cosas y mejores. No para llenarnos de soberbia, no para llenarnos de orgullo, de pensar, no, es que yo aquí ando partiendo el queso, su nombre. Los que trabajan para mí, los que trabajan conmigo, no, hombre, se sacaron la lotería conmigo. No. Sino, Dios te va a bendecir para que lo glorifiques a Él. Para que le digas a toda la gente, mira, yo sin Cristo no sería nada. Todo lo que ustedes ven ahorita, no lo tendría si no fuera por causa de Cristo. Si no me hubiera comprometido con Él. Si no lo hubiera conocido. Si no lo hubiera recibido en mi corazón. Todo lo que ven, no lo tendría. Cuando tú haces eso, hombre, a Dios le encanta eso. Porque eso es tener un corazón humilde. Todo lo contrario es como el diablo. El diablo dice, seré como Dios. Yo soy el mero mero. Entonces, en ninguna forma y en ningún aspecto, nosotros tenemos que hablar de nosotros. Siempre tenemos que hablar de Cristo. Nos ha ido bien por la gracia de Dios. Estamos bendecidos por la gracia de Dios. Y vamos a dar testimonio y vamos a glorificar a Dios con lo que Él nos regala y nos da. Siempre, en todo tiempo y en todo lugar. Y de esta manera nos mantenemos en ese flujo de la gracia sobre nuestra vida, que va a fluir la gracia en cada una de nuestras necesidades y vamos a seguir viendo
permanentemente cómo Dios baja su mano de justicia para sacarnos adelante en todas las circunstancias y en todas las cosas. ¿Cómo empieza todo esto? Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por el oír, y dice aquí por la palabra de Dios. En el original, este texto, en griego la palabra, el oír la palabra de Dios sería la palabra de Theos, es Dios. Pero el original dice Cristo, por el oír la palabra de Cristo, porque en el nuevo pacto, estamos en el nuevo pacto, hay que recordar, todo lo que va a incrementar nuestra fe es escuchar lo que Jesús hizo. Jesús es la representación de Dios. Jesucristo dijo: hasta ahora nadie ha visto al Padre, sino a mí. Y todo lo que yo digo y todo lo que hablo es lo que me dice el Padre. Cuando vemos a Jesús, hazte cuenta que estás viendo al Padre. Pero en ese versículo exactamente dice: la fe viene por oír la palabra de Cristo. Todo lo que hablemos de Cristo, de su vida, de lo que hizo, cómo se manejó, cómo interactuó en todas las circunstancias, es lo que nos da fe. Porque nos vamos a dar cuenta, pues, que para Jesús nada es imposible. Nos vamos a dar cuenta que el amor de Cristo es tan grande que se ocupó de tu vida y se ocupó de mi vida. Y es un amor incondicional. Entonces, cuando tú cada vez entras en esta situación en esta revelación de cuánto te ama Dios, te vas a ir sintiendo más seguro, más completo, más protegido, con más paz, más confiado, y vas a disfrutar tu vida como nunca la has disfrutado. Entonces, en Proverbios 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. En la versión popular dice: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Y esto es aquí bien hermoso, porque aquí Dios nos dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate. Entonces, todo lo que sea ansiedad, todo lo que sea angustia, todo lo que sea situaciones críticas, dice que abate al hombre, o sea, te deprime, te desalienta. De repente nos lleva en la milpita, hay muchos conflictos, muchas cosas así. Tenemos que estar bien agarrados de la palabra de Dios, porque a través de esas cosas, Satanás quiere desalentarte, Satanás quiere deprimirte, Satanás quiere que caigas. Pero luego, ¿cuál es la solución? Dice la segunda parte del versículo: mas la buena palabra lo alegra. ¿Qué es la buena palabra en este caso? La buena palabra que va a alegrar nuestro corazón, el tuyo y el mío, es el evangelio de la gracia, el evangelio puro de la gracia. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te va a alegrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque cuando tú te empiezas a dar cuenta y te llega la revelación de todo lo que hizo Cristo por ti, entonces tú dices: bueno, yo me he comportado de una manera realmente mala, pero Jesús murió por mí. Esa es la palabra buena, porque te lleva a entender que Dios te perdona por completo. Que aunque haya gente que no te perdone, Dios sí te perdona. Que aunque haya gente que no te acepte, y a veces hasta nosotros mismos no nos perdonamos. A veces hasta nosotros mismos no nos aceptamos o no nos aguantamos porque por alguna circunstancia nos sentimos culpables. Nos sentimos con cierta condenación. Y cuando tú empiezas a captar la revelación de Dios, de que todo esto, Jesucristo ya pagó por ti. Entonces, a veces podemos invitar a las personas a la iglesia, vienen a la iglesia y vienen, hagan de cuenta, no sabemos cómo vienen, pero a veces vienen con un trasfondo de muchos problemas. Ellos se sienten con muchos remordimientos por muchas cosas que han hecho. Pueden haber cometido muchos errores, pueden haber tenido muchos fracasos, pueden haber tomado muchas malas decisiones que les ha traído situaciones tristes a su vida, que les ha traído situaciones complejas. Y todo esto
hagan de cuenta que se manifiesta en ellos una situación de mucha culpa y de mucha condenación por todo lo que hacen mal, porque cuando decidimos mal, aparte de llevarnos de encuentro a nosotros, nos vamos a llevar de encuentro a personas inocentes. ¿Quiénes son los más cercanos inocentes? Pues nuestra familia. Si eres hijo y te portas muy mal, vas a hacer sufrir a tus papás, porque ellos van a sufrir por tus malas decisiones, porque un papá siempre va a querer a su hijo. Si eres hijo y como papá tomas malas decisiones, pues vas a hacer sufrir a tus hijos, a tu pareja. Entonces siempre es una situación donde somos como estamos, haz de cuenta, por dentro en una intranquilidad, en un desasosiego, por las derrotas, por los fracasos, por las malas decisiones, por muchas cosas que hemos cometido. Entonces, cuando esto se hace crónico, empezamos a desarrollar inseguridad, empezamos a desarrollar temor, empezamos a desarrollar depresión. Pero cuando vienen las buenas nuevas del Evangelio, de la gracia, donde Dios te permite, donde Dios te perdona todo, donde Dios te muestra con toda claridad una salida, donde Dios te dice cómo las cosas que te están pasando ya no te van a atormentar, no tienen por qué atormentarte. Entonces, tú vienes así, vienes a la iglesia y empiezas a escuchar el Evangelio de la gracia, te hablan de que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Miren, en el Nuevo Testamento dice en Lucas 2:11, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Empieza a escuchar al venir a la iglesia que Cristo es tu Salvador, no solamente de la condenación eterna, sino de cada crisis y situación conflictiva de tu vida. En el Antiguo Testamento dice Oseas 13:14, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Hablando en el Antiguo Testamento dice, no hay otro Salvador más que yo. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos estos versículos, y hay muchos más, nos hablan de que Jesucristo es el Salvador de nuestra condenación eterna, pero el Salvador de todos los problemas de tu vida. ¿Qué problemas tienes tú ahorita? ¿Qué necesidades hay? Bueno, de eso el Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, ya te proveyó de toda necesidad que tú puedas tener. Repito, ya te proveyó, no te va a proveer. Por eso cuando oramos, no oramos nosotros de esta manera. Señor, por favor, te pido que por favor, si tu misericordia, Señor, es que haciéndole manita de puerco a Dios. No. Nosotros oramos con la conciencia de que por el sacrificio de Cristo, lo que estás pidiendo ya es tuyo. Por eso Jesús decía, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, creyendo, lo vas a recibir. Sin lugar a dudas. No hay duda. No hay ambigüedad. Hay pura seguridad. Y eso va a llegar a tu vida en la medida que te alimentes. Por eso es muy importante oír, leer y pedirle a Dios, ¿verdad? Señor, la verdad, no me gusta mucho oír las predicaciones, no me gusta mucho leer la Biblia, lo confieso delante de ti, cámbiame, Señor. Pon en mi corazón un gusto por esto, porque no lo tengo. Dios sabe lo que somos. A Él no lo tomamos por sorpresa. Él sabe lo que nos gusta y no nos gusta, pero a Él le es mucho beneplácito para Él que tú tengas la humildad de decirle, Señor, no la hago con esto, pero sé que tú me puedes ayudar con toda certeza. Transfórmame. Claro, te voy a transformar. Porque siempre Dios va a obrar en nuestra debilidad, recuerda. No en nuestra suficiencia. Nuestra suficiencia no puede Dios obrar en tu suficiencia. Entonces, dice así aquí, en 1 Corintios 1:21, recuerden, Dios quiere salvarte de todos los problemas de tu vida. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Entonces, ¿cómo te salva Dios de los problemas de la vida diaria? Porque aquí está hablando que Dios salva a quién, a los creyentes o a los incrédulos. A los creyentes. ¿Cómo te va a salvar a ti como creyente de los problemas que tienes ahorita? Por la locura de la predicación, viniendo a escuchar el evangelio de la gracia, haciendo un compromiso con Dios. Dios te va a llevar al punto de que tú entiendas, Señor, cuando no escucho el evangelio de la gracia, poco a poco empieza a crecer en mí dudas, angustias, inseguridades. Empiezo a ver las cosas no a través de la fe, sino a través de mi suficiencia. Quiero arreglar las cosas en mis fuerzas. Empiezo a ver más problemas, me empiezo a desviar y en general la vida no vale la pena. Por eso necesitamos, Dios te va a llevar al punto en que tú solito tomes la decisión y entiendes la revelación de Dios, de que es importantísimo escuchar la palabra de Dios, el evangelio de la gracia, porque es la manera como Dios alimenta tu espíritu, transforma tu espíritu, y tu espíritu transforma tu alma y tu cuerpo. Entonces, a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por la locura de los predicadores. La locura de la predicación, porque en el mundo la gente es muy sabia en su propia opinión. La gente puede tener una carrera, puede ser doctor, ingeniero, arquitecto, político, lo que tú quieras, sentirse que son mucho porque lograron hacer eso. Pero en esa sabiduría mucha gente desconoce el amor de Dios, y cuando le hablas del amor de Dios lo ignoran voluntariamente. Y cuando los ves todos emproblemados, con mucho conflicto, con mucho dolor y tristeza, y les hablas del amor de Dios y les hablas de lo que Dios ha provisto para sacarlos adelante, lo desdeñan. Entonces son unos pobres intelectuales que no conocen a Dios. Por eso dice Dios, a Dios le plació dar la salvación a los creyentes por la locura de la predicación, porque el mundo se siente muy sabio, pero su vida está destruida. Pueden tener mucho dinero, pueden estar muy encumbrados, pueden tener muchas cosas, pero su vida está destruida, completamente destruida. Y si mueren sin tener a Cristo, pues se van a quedar aquí con el anticristo. Entonces, el amor de Dios, o sea, Dios, por eso les insta, y Dios nos insta todos los días a que seamos humildes, a entender que nuestras fuerzas no vamos a salir adelante y que tenemos que aprender a depender de Dios. Entonces, recibimos a Cristo a través de la locura de la predicación, y vamos a recibir la solución de nuestros problemas a través de la locura de la predicación. ¿Y cómo va a ser esto? A través de un viaje de fe. La vida cristiana es un viaje de fe, donde vamos a aprender a vivir por fe. Y a través de la fe en la obra de Cristo y en las promesas de Dios, vamos a recibir mejorías en nuestras finanzas, mejorías en nuestra salud, mejorías en con nuestros familiares, en la relación con nuestros familiares, y mejorías en todo tipo y situación que estemos viviendo nosotros. Pero a veces esto puede tardar, a veces puede tardar alguna respuesta. Y cuando tarda esto, nosotros nos podemos poner otra vez, si dejamos de ver a Cristo, si dejamos de echar raíces en su palabra, todo puede regresar en cuanto nos podemos sentir angustiados, nos volvemos a sentir inseguros, nos volvemos a sentir con cierta incredulidad, puede cambiar nuestro humor, nos volvemos más gritones, más ofensivos, más enojones, más intolerantes, porque estamos nerviosos, estamos muy preocupados, dejamos de confiar en Dios, no estamos descansando más que nuestra fuerza, y nuestra fuerza sabemos que no nos podemos sacar adelante nosotros, tenemos que aprender a confiar en Dios. Pero cuando tarda alguna vez la respuesta y dejo de ver a Cristo y dejo de plantarme en su palabra, esto es lo que nos puede pasar. Entonces, Proverbios 12:25 dice, recuerden, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Qué tengo que hacer? Si ya como cristiano me pesco así, volver a la buena palabra, volver al evangelio de la gracia.
simplemente al volver a escuchar la palabra de Dios, la ansiedad, la angustia, la depresión y el temor se van de tu corazón. Se van por completo. Entonces, por ejemplo, venimos a la iglesia. Alguien que no conoce a Cristo, conoce que Jesús es el Salvador, recibe a Cristo. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que de repente Dios le avisa por su palabra, le llega la revelación de decir, todo lo que te causaba vergüenza, todo lo que tú has transgredido a Dios, todo castigo que tú merecías en la cruz del Calvario se le imputó a Cristo. Oh, dices, estás para mí, dice Dios, completamente limpio, sin mancha. Todo lo malo que tú hiciste lo tiene Cristo en la cruz del Calvario. Y todo lo bueno de Cristo pasó a ti. Entonces, obviamente cuando tú empiezas a escuchar esto, es imposible que tu corazón no se alegre. Es imposible que no tengas esperanza. Es imposible, por ejemplo, puedes llegar inquieto, triste, con desasosiego, pero escuchas el Evangelio y te vas con paz, te vas con esperanza, te vas sintiendo que buenas cosas vienen a tu vida, porque Cristo ya lo consiguió para ti. Repito, ya lo consiguió, no lo va a conseguir, ya están ahí, en el plano espiritual están ahí. Tú vas a orar nada más para que eso que está en el plano espiritual se materialice, pero ya está. No oras para tener algo, oras porque ya lo tienes. Amén. Entonces, quizás afuera todo se muestra muy difícil, que no hay camino, no hay ayuda, no hay manera de donde puedan venir las cosas. Pero ¿qué dice Juan 14:6? Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces te llega la revelación en la medida que tú vas caminando con el Señor. Dios te dice, hey, cálmate, yo soy el camino. Tú pon tus ojos en mí. Por favor, concéntrate en tu cabecita en mí. Levántate en la mañana, lee la Biblia tantito y cree lo que lees. En la noche, vuélvela a leer. Escucha mensajes de la gracia. Créelos. Ora con fe. Ora desde la victoria. Concéntrate en mí porque ¿sabes qué? Aunque aparentemente no hay un camino, yo soy el camino. Es a través de mí, tú concentrándote en mí, como yo te voy a abrir puertas que ahorita están cerradas. Como yo voy a abrir caminos donde ahorita no hay caminos, pero yo los voy a abrir. Pero la manera es que te concentres en mí. La manera es que leas la palabra, que escuches. ¿Por qué? Porque, es que no me gusta. Sí, yo sé que no te gusta. Pídeme que te guste. Porque Satanás te ha atacado toda la vida para que no leas la Biblia. Que estés en telenovelas, que estés en YouTube, que estés en Facebook perdiendo tu vida, que eso no te edifica nada. Nomás te llena de problemas y te llena de los principios del mundo y te mantiene con mucha desesperación. Toda la vida te ha influido en eso. Ahora permíteme influirte yo para que tú puedas percibir la presencia de Cristo a través de su palabra. Para que tú puedas percibir la supereminente grandeza de mi poder. Que cuando veas una promesa tú di, es mía. Con esa convicción que sale de un corazón que cree. Y tú lo vas a ver manifestado. Porque estás creyendo. Entonces, la palabra de Dios cuando es así, ¿qué va a hacer? Va a calmar tu corazón. Se va a llevar el temor. Te va a traer gozo y te va a traer alegría. Entonces, quedamos de que la palabra de Dios son las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Es el Evangelio de la Gracia. En Isaías 54:14 dice así: con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Miren qué hermoso, porque dice, con justicia serás adornada. ¿Aquí de qué está hablando? De todos los que han recibido a Cristo. Porque dice, con justicia serás adornada. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que los que somos pecadores seamos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando dice aquí Isaías, es el Antiguo Testamento, con justicia serás adornada, Dios ya estaba escribiendo de lo que iba a ser el pacto
segundo pacto de lo que iba a hacer Cristo. Que Cristo nos iba a dar de su justicia y nos iba a quitar toda injusticia de nosotros. Entonces, cuando tú recibes a Cristo y te adorna la justicia de Dios y tú lo crees en tu mente y en tu corazón, ¿qué va a pasar? Estarás lejos de opresión. Oh, dice Dios, vas a estar lejos de opresión. No, pero es que debo aquí, es que olvídate. Tú sígueme a mí, concéntrate en mí. Si tú te concentras en mí, te estoy adornando con la justicia de Cristo. Si te concentras en eso, que Dios te ve completamente limpio, sin mancha, sin mácula, y completamente capacitado para recibir toda bendición de Dios, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Por eso vas a estar lejos de opresión. ¿Qué es lo que nos oprime muchas veces? Nuestros fracasos, nuestros errores. A veces cuidamos mucho qué dice la gente de nosotros. Lo único que nos debe importar es qué piensa Jesús de nosotros. Y decirle, Señor, sé que aquí en eso no la hago, soy bien mediocre en ciertas cosas, pero sé que tú me puedes cambiar. Yo vengo a ti humildemente, transfórmame, Señor. Yo quiero realmente glorificar tu nombre, que ser un instrumento humilde para que tú te glorifiques. Y cuando vengan las cosas grandes, decirle a todo el mundo que es por ti que estoy como estoy. ¿Sí? Entonces dice, estarás lejos de opresión, dice, porque no temerás. O sea, cuando tú ya captas que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, dice, no vas a volver a temer. ¿Por qué no vas a volver a temer? Dice, y de temor, el temor no se va a acercar a ti. ¿Por qué no se va a acercar a ti el temor? La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Los que tenemos hijos queremos mucho a nuestros hijos, ¿sí o no? Sí. Con nuestro amor imperfecto. Los que tienen perritos quieren mucho a sus perritos con su amor imperfecto. Y con nuestro amor imperfecto, ¿cuántas cosas no hacemos por las personas que amamos? Bueno, mucho más Dios, mucho más Dios, al ver tus problemas, tus necesidades, tus situaciones críticas, Él ya está planeando todo para sacarte adelante. Ya todo está planeado. Desde que tú recibiste a Cristo, toda tu vida, desde que recibiste a Cristo hasta que te mueras o hasta que venga Cristo, ya Dios lo planeó. Dios es un Padre perfecto. Así como tú planeas qué vas a hacer aquí para tu hijito, para tu hijita, cómo ayudarla con nuestras limitaciones. Dios, que no tiene limitaciones, ya ha planeado todo lo de cada uno de ustedes. A lo mejor supieron algo hoy de alguna necesidad, pero Dios ya lo sabía. Dios ya tiene la provisión. Nomás créanlo. Dios ya tiene la provisión. Entonces, es muy importante porque el diablo siempre, cuando estamos establecidos en justicia, este versículo sería muy bueno que se lo memorizaran. Está maravilloso. Isaías 54:14. Recuerda, con justicia serás adornada. Es para los cristianos. Estarás lejos de opresión. Lejos, o sea, tú le puedes, Señor, es que tú me prometes aquí que voy a estar lejos de opresión. Y está pasando esto y esto y esto, Señor, yo no puedo con eso. Y si quieres derrama tus lágrimas con Dios, no puedo con eso, Señor. Me está oprimiendo. Lo dejo en tus manos, Señor. Yo no puedo, pero tú sí, Padre. Me vas a ver la respuesta de Dios maravillosa. Vas a ver la respuesta de Dios, pero mantente creyendo, mantente en la promesa. El temor se va a ir de tu corazón y el temor no se va a acercar a ti, porque cada día tú estás más seguro que porque eres la justicia de Dios, Dios te capacita al ser tú la justicia de Dios para recibir todo tipo de bendición. Todo tipo de bendición. Y todo tipo de bendición es todo tipo de bendición. Pero el diablo toda la vida, ¿qué ha hecho contigo el diablo? Siempre te ha dicho de una u otra manera que tú no tienes valor, que tú no vales nada, que tú eres un fracasado o fracasada, que siempre te equivocas, que eres un inútil, que ni tu mamá te quiere, ni tu papá te quiere, y te llena la cabeza de muchas tonterías. Pero la verdad, ¿qué es lo que dice Dios? Que Dios te amó tanto que Jesús murió por ti, que eres tan importante, que vales tanto, que Jesús murió por ti, y que Dios quiere que tú estés firme en su palabra, porque es la manera como Él va a trabajar en tu vida. Firme en lo que Él dice, creyendo, no sintiendo.
no argumentando, no razonando. No razones, hermano. No razonen con Dios, créanle. La palabra está hecha para creerla, no para razonar, no para tomar esas poses orgullosas, esas poses prepotentes. Pues que a mí que Dios me convenza. No, ese es el diablo guiándonos. No. Vamos a ser humildes delante de la presencia de Dios. Porque cuando tú te echas raíces en la palabra, miren lo que dice en 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde. ¿Hacer que abunde o que escasee? Que abunde. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Miren lo que aquí Dios te está diciendo. Dice Dios, hijito, hijita, ¿cuál es tu necesidad? Porque yo soy poderoso para hacer que abunde eso que tú necesitas. No solamente quiero darte tu necesidad, quiero que abunde la provisión en todo lo que tú necesites. Miren cómo lo describe bien hermoso. Para que tengas siempre esa abundancia. ¿En qué cosas? En todas. ¿En qué cosas te hace falta algo? En todo Dios te quiere dar todo. Y que tengas todo lo suficiente. Que tengas todo lo suficiente. Para que te llenes de soberbia, no. Para que digas que tu brazo lo ha logrado, no. Para que tú te sientas muy fuerte, no. Para que abundéis para toda buena obra. Para que cuando venga la bendición de Dios, tú seas de bendición para los demás. Seas bendición para la obra de Dios. Seas de bendición para la gente pobre. Seas de bendición para el necesitado. Así como tú recibes de gracia, da de gracia. Apoyo, aliento, palabra, lo que sea. Dinero si Dios te guía a hacerlo. Porque todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a la obra de Dios, a la obra de Cristo en la cruz de Calvario, cuando nos aferramos a su palabra, es algo bien hermoso porque Dios empieza a trabajar en el problema. Porque tú estás creyendo antes de ver los resultados. Y Dios empieza a cambiar tus emociones. Y de sentirte fracasado o fracasada, dices, no. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y en Cristo siempre ando de victoria en victoria. Lo dice la palabra de Dios. Tú dilo. No digas lo que tú ves. Porque el diablo a lo mejor te va a haber situaciones donde vamos a fracasar. Entonces, no. Todo esto Dios lo está haciendo y está haciendo que todas las cosas obren para mi bien, aunque no entienda cómo. Pero es lo que dice Dios. Y yo lo creo. Entonces, tú al empezar a creer, aferrándote a la palabra, empiezan nuevas emociones dentro de ti. Correctas. Y se van las emociones que Satanás te ha traído. ¿Qué empiezas a tener? Pues para empezar, paz. Vas a dormir bien. Vas a tener gozo. Vas a tener alegría. Vas a tener confianza. No vas a estar, y si pasa eso, dice, no. El Señor me está guardando. El Señor guarda mi trabajo. El Señor está guardando estos trámites. No tengo de qué temer. Padre, cada vez que venga algo, pongo en tus manos esta situación. Yo ya la puse en tus manos, no me quiero preocupar, Señor. Lo dejo en tus manos. Y va a venir la paz de Dios a tu corazón. Alegría, gozo, esperanza. Y una sensación muy fuerte de que vienen cosas buenas a tu vida. Una sensación muy fuerte de que lo mejor para tu vida está por venir. Lo mejor. Lo mejor quizás que venga muy rápido. Pero si no, en un aspecto de nuestra vida personal, lo mejor va a venir. Pero tú empiézalo creyendo. Porque ahí de tu corazoncito, donde Dios lo ve, lo proyecta en la vida real. Pero si no lo tienes en tu corazoncito, ¿de dónde lo va a proyectar Dios? Por eso es muy importante oír. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos trajo Dios? Para que nosotros le permitamos, a través de su palabra, que nos lave, que su presencia esté con nosotros, que toda la supreminente grandeza de tu poder se manifieste en nuestra vida. Y que una de las cláusulas más importantes del nuevo pacto es Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Que siempre estés bien consciente de esto. Porque tarde que temprano nos vamos a equivocar. Dios quiere decirte en esta noche, yo voy a ser propicio a tus injusticias todas las veces que las regues. Nunca más me acordaré de tus pecados.
Nunca, nunca, nunca. Por lo tanto, tú no te acuerdes de tus pecados. Yo quiero que tú te acuerdes de tu justicia, que es Cristo. Siempre acuérdate de tu justicia, que es Cristo. Aunque la acabes de regar. La regaste aquí afuera. La regaste en la noche con tu esposa, con tus hijos. Inmediatamente, Padre, lamenta esta conducta, pero con todo y todo, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cristo ya pagó por esta maldad. Cristo ya pagó por este error. Cristo ya pagó por este fracaso. Y yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora te pido, pongo en tus manos el problema. Arréglalo, Señor. Yo creo que tú lo puedes arreglar. Y ten paz. Mientras más rápido hagas esto, Satanás no te va a sacar ventaja. Y Dios quiere que hagas esto. Ese es honrar el sacrificio de Cristo. Cuando tú te equivocas y estás, ay no, yo soy un pecador. Si estás así, no estás honrando el sacrificio de Cristo. Estás lleno de emociones, estás lleno de sentimentalismo, pero no estás honrando la obra de Dios. Honrar la obra de Dios es que exactamente cuando la riegues, entiendas que es la justicia de Dios en Cristo Jesús y que sigas adelante. Y Dios te va a dar la gracia para seguir adelante. Entonces, en Proverbios 24:16, cuando la riegues, miren lo que dice. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Qué significa? Nosotros vamos a caer. Pero Jesucristo nos levanta por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Siempre nos va a levantar. Si tú tienes a Cristo, puedes confiar de que el Señor siempre te va a levantar. Pero el que no tiene a Cristo, ¿qué dice aquí? Mas los impíos caerán en el mal. Nosotros tenemos esperanza, aunque a veces la reguemos. A lo mejor la regamos muchísimo, pero la obra de Cristo ya cubrió eso. Amén. Entonces, muy importante esto. ¿Cuánto tiempo hay? 40. Okay. Entonces, Dios nos va a dar una vida abundante, más en calidad y en cantidad. Si nosotros leemos Levítico 6, 4 al 6, Levítico es el tercer libro de la Biblia. Miren lo que dice. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiese jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote por la expiación. En el Antiguo Testamento había ofrendas que el pueblo traía cuando se portaba mal. Las ofrendas siempre tipifican la obra de Cristo. Todas las ofrendas que hay tipifican la obra de Cristo. Pero esta ofrenda es la ofrenda de la culpa. Y esta sucedía cuando tú hacías algo que estaba mal delante de Dios y delante de los hombres. Por ejemplo, le robas a alguien algo. Si tú, después de que robaste algo, querías quedar bien con Dios, Dios te dice, tienes que ofrecer la ofrenda de la culpa por el pecado, que consiste exactamente en esto. ¿Y qué es esto? Dice, tienes que traer un carnero sin defecto. Ese carnero sin defecto representa a Cristo. Puro, perfecto, santo, hermoso. Muriendo el inocente, perfecto Dios por los culpables, llenos de maldad. Eso es lo que significa. Pero no solamente tienes que traer un carnero sin defecto, sino tienes que traer la quinta parte de lo que tú robaste, de lo que tú echaste a perder, de lo que tú retuviste, de la tranza que te hayas aventado. Aquí dice, tienes que traer la quinta parte. ¿Qué es la quinta parte? El 20%. O sea, si dañábamos a alguien, la persona a la cual dañábamos, si queríamos quedar bien con Dios, le teníamos que dar el 120%, más de lo que le quitamos. Eso es la ley de la restitución. Y esta ley de Levítico, hagan de cuenta que permea en todos los libros de leyes de todo el mundo civilizado. En toda la jurisprudencia de todo el mundo hay una restitución en base a estos principios judeocristianos, que es algo maravilloso. De ahí, de todos los libros de leyes, de aquí lo sacaron. Entonces, para poderse quitar la culpa, aparte de traer ese carnero sin defecto, tenías que traer el 120% de lo que tú hiciste mal.
o dañaste a la persona. ¿Cómo se aplica esto en nuestra vida? En nuestra vida se aplicaría así. Si en la cruz del Calvario hubo un intercambio divino y Jesús tomó todas tus transgresiones y todas mis transgresiones, tomó todas nuestras culpas y todos nuestros castigos, se le imputaron a Él, y toda su inocencia se nos imputó a nosotros, el pagar el 120% le corresponde a Jesús, no a nosotros. Por eso todo lo que Satanás te ha quitado, ya sea incluso por errores tuyos, por imprudencias tuyas, o por aciertos del enemigo, todo lo que te ha quitado, tú vas a recibir el 120% de todo lo que se te ha quitado. Por eso la vida abundante es mucho más en calidad y en cantidad. Vas a recibir más de lo que nunca has tenido. Es lo que dice este principio. Entonces, nosotros tenemos que tener esa confianza de que cuando pasen las cosas, saber que vamos a recibir libremente el 120% de lo que se nos fue quitado. Y sabiendo que Dios te quiere dar mucho más de lo que tú pides y de lo que tú buscas. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener esta seguridad y esta confianza. En el Salmo 69.4, Salmo 69.4, dice así, fíjense, es un salmo mesiánico. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Y esta palabra, esta frase la dijo Jesús, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Esta es la restitución. He de pagar, dice Jesús, lo que yo no hice. Pero Jesús va a pagar lo que tú y yo hicimos mal, al 120%. Ya sea influidos por el diablo, o influidos por lo que tú quieras, o por errores de nosotros, de nuestra carne, o de lo que sea. Pero Él va a pagar, dice, por eso dice aquí, y he de pagar lo que no robé. En la versión popular dice, y he de pagar lo que no, les devolví lo que no les había quitado. Les devolví lo que no les había quitado. Entonces, es bien bonito porque puedes tú entender que es el Señor Jesucristo el que se va a encargar de darte el 120% de todo lo que necesites. Lo único que tienes que hacer es oír. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y es importante que tengan oídos para oír a Dios. A veces tenemos oídos para oír cada tontería de gente que convive con nosotros que ni siquiera tienen a Cristo, que ni tienen fe, que hablan puras cosas bien horribles y bien feas y creemos lo que dicen ellos. No, hay que oír lo que dice Dios y permitir que eso entre a nuestra vida, a nuestro corazón y anclarnos en eso como la verdad absoluta. Y aunque mis ojos vean todo lo contrario, no importa. Soy importante para Dios, el Señor me ama, el Señor me provee, el Señor me cuida y tengo su favor en todas las áreas de mi vida. No porque yo sea especial, sino porque el especial es Jesús que está en mi corazón. Amén, amén y amén. Entonces, la restitución ahora la hace nuestro Señor Jesucristo. Imagínate cuando estaba muriendo el ladrón en la cruz y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Si Jesús le hubiera dicho, no, está bien, pero ¿sabes qué? ¿A cuánta gente robaste? Era un malhechor. Había robado a mucha gente. ¿Sabes qué? Hay un problema, ladrón. Tienes que restituir. El ladrón seguramente le hubiera dicho, yo quiero restituir, pero Señor, estoy atorado. ¿No? Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque para los cristianos, el que nos va a restituir es Cristo. Él tomó tu lugar y el mío. Y por tomar nuestro lugar, Él restituye. Cuando estaba la mujer, una viuda de un profeta, va con Eliseo y le dice muy compungida porque tenía deudas y los acreedores querían llevarse a sus hijos de esclavo. Imagínate que te llevan a tus hijos de esclavos porque no puedes pagar algo.
Y va la mujer toda angustiada, le dice, es que tú sabes que mi esposo era un varón temeroso de Dios, ¿qué hago? Quieren llevarse a mis hijos de esclavos. Eliseo, bien buena onda, le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y es lo que Dios nos dice siempre, ¿qué tienes en tu casa? A ver, porque lo que tienes lo voy a multiplicar. Lo poco que tienes. No, pues tengo tantitito aceite. Bueno, ve, junta bastantes vasijas, no pocas, bastantes. Entonces, juntó todas las vasijas que pudo, todas las que pudo, y del frasquito chiquito empezó a llenar, las llenó todas las que tenía. Llegó un momento que le dice, ya no hay más. Le dice, no, ya no, ve, pídele a la chonita Panchita, ya no hay más, ok. Regresa a hablar con Eliseo, le dice, de todo el aceite que me diste, ya no salió más porque ya no tiene más vasijas. Eliseo le dice, bueno, véndelo, págale a tus acreedores y de lo que sobre, vivan tú y tus hijos. Significa que sobró bastante, que era mucho. Así es Dios, o sea, nos va a dar el 120. Nunca, por algo que tú hagas para Dios, Dios nunca se va a dar por mal servido. Todo lo que tú hagas por amor a Dios, no por religiosidad, no porque te sientes obligado, no, todo lo que hagas por amor a Dios, si un vasito de agua das por amor a Dios, vas a tener tu recompensa al 120. Entonces, ya vemos cómo la vida abundante que Dios nos promete es así. La vida abundante es así. Cuando estaba David, lloró bastante porque tuvo un bebé con Betsabé y se murió. Pero después de ese bebé, ¿quién creen que nació? Perdió algo. Nació Salomón. Y David tuvo un totipuchal de hijos. Pero Dios escogió a ese hijo que nació de Betsabé, el segundo hijo, para que sucediera a David después de su reino. Ven cómo Dios siempre te da más. Siempre nos da más. Pero es muy importante que ustedes lo tengan muy presente, porque toda la vida hemos vivido con una mentalidad de escasez, con una mentalidad de negativismo, con una mentalidad de que no servimos, con una mentalidad de que a lo mejor consciente o inconscientemente nuestros papás nos han subajado mucho sin querer, porque los padres queremos mucho a nuestros hijos, pero a veces se nos va la lengua de más muy feo. O tenemos amistades que son malas amistades, que nos dicen cosas terribles y malas, que tenemos que hacer a un lado. Entonces, por lo que tú quieras, el diablo ha usado a mucha gente para subajarte. Pero Dios está usando al Espíritu Santo y a Cristo y la predicación de la gracia del Evangelio para levantarte. Que tú esperes lo que Dios te quiere dar, no que esperes lo que el diablo te quiere dar. Porque todos hemos estado programados a recibir lo que el diablo te quiere dar, que es miserias, problemas, angustias, incredulidad, temores. Eso es lo que el diablo te quiere dar porque te odia. Pero él ya está vencido. Él va al lago de fuego, sin lugar a dudas. Él está debajo de tus pies. El que está contigo es Cristo, es mucho más grande que el que está en el mundo. Por eso Dios los trae, porque quiere alentarlos, quiere animarlos, que salgan de aquí contentos, alegres, con esperanza. Que los retos que la vida está poniendo en este momento entiendan que para Dios no son retos. Que Dios ya tiene la provisión para eso. Pero es una carrera de fe, acuérdate. La vida cristiana es una carrera de fe. Tienes que aprender a decir la palabra de fe como Jesús y a esperar, y te vas a decir la palabra de fe porque ya tienes las cosas, no porque las vas a tener. Ya tienes la liberación de tu hijo. No se ha manifestado, pero ya la tienes en tu corazón y ya te gozas en tu corazón y te alegras en tu corazón. Ya tienes la liberación del problema, ya tienes la liberación de la enfermedad, ya tienes la liberación de tu negocio. No oras para que sea libre, ya está libre. Y hay provisión superabundante en todas las cosas. Amén. Vamos a terminar, nos vemos la próxima semana.